algunos momentos nos hemos hecho esa duda. Bueno, es que sí, yo soy miembro de una iglesia y todo, pero esta semana tiene que ser una semana importante o me puedo ir a la playa tranquilo y nada pasa. ¿Estoy haciendo bien irme a la playa o debería sentirme mal porque sí me quiero ir a la playa? ¿Verdad? ¿Qué significa todo eso? Para responder a esa pregunta, les voy a invitar a que miremos una carta del Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a mirar un pasaje del Nuevo Testamento. En realidad, y ciertamente vamos a mirar un detalle de un pasaje del Nuevo Testamento que después nos va a ir orientando a cómo eso se mira en toda la primera carta de los Corintios, que es donde vamos a estar. Y vamos a ir orientándonos hacia cómo se mira en todo el Nuevo Testamento, si el tiempo me lo permite y lo logramos aprovechar bien. Así que acompáñenme a leer 1 Corintios capítulo 5 del 6 al 13. Antes de leerlo. 1 Corintios, y a los que estuvieron el año pasado conmigo en la introducción al Nuevo Testamento, no deberíamos llamarla 1 Corintios. ¿Cómo deberíamos llamarla? ¿No se recuerdan? En realidad 1 Corintios no es 1 Corintios, es 2 Corintios. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Muchos de ustedes, no se preocupen, nada más estoy haciendo un ejemplo. No estoy diciendo que tienen que marcar su Biblia y empezar a cambiarle los numeritos ahí. Con la iglesia de Corinto, Pablo tuvo una serie de correspondencias. De hecho, y ahora mismo lo vamos a notar aquí, o en el verso 9 que está aquí, nos va a decir, posterior a estos pasajes, nos va a decir que ya había escrito una carta antes. Y esta es la segunda. Entonces, ¿de qué trata 1 Corintios, la que conocemos? Trata de eso, de una correspondencia. Ellos le hacían unas preguntas, él se las respondía. Ellos le hacían unas preguntas y él se las respondía. Los historiadores, los estudiosos dicen que debe haber habido por lo menos 4 cartas a los Corintios. Nosotros tenemos 2 de ellas, pero entre esas 2 está esta, que es precisamente eso. Preguntas, ¿está pasando esta situación, Pablo? ¿Qué opinas tú? Y Pablo responde, estamos viviendo esto. Y en medio de todas esas respuestas, pese a que eran de temas muy distintos y diversos, Pablo siempre va de una manera muy brillante hilando ciertas cosas, invitándolos a entender algo más, invitándolos a entender que ciertas cosas, si entendemos el principio general, si entendemos el evangelio, camina mejor. Okay. Con esa idea en mente, ayúdenme a leer esto. ¿Hace mal en jactarse? ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Okay. Solo porque les mencioné el tema, verso 9 continúa diciendo, por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Y a ver, por carta, había habido una carta antes. ¿Okay? Un detalle curioso de lo que está ocurriendo acá. Y de aquí vamos a caminar hacia 3 ideas. O vamos a caminar a una sola idea que se va armando, poco a poco. ¿Cómo vamos a ir armando esta idea que quisiera que meditemos el día de hoy? Noten una cosa interesante. Hay una fiesta judía y deberíamos conocerla y entenderla más. Lo que vamos a celebrar en unos pocos minutos, la Cena del Señor, está basado ¿en qué? En la Pascua judía. Era una fiesta importante, era la fiesta más importante, la Navidad de los judíos, la Semana Santa de los judíos, como usted quiere llamar, ese momento más importante para su fe del año. Y si usted lee el Nuevo Testamento muy rápidamente, usted podría pensar, sí, pero ¿eso a mí qué? Ya Cristo vino, ya eso no tiene sentido, ya eso no tiene razón de ser. Y muchos que han leído la Biblia han pensado de esa manera. Déjenme darle un ejemplo. Un hombre en el segundo siglo llamado Marción, de hecho, él dijo, 1 Corintios es maravillosa, porque 1 Corintios está diciendo, no, eso de los judíos no se necesita. ¿Ok? Y sin embargo, no es eso lo que está diciendo Pablo aquí, realmente. Préstele más cuidado, mírelo con mayor detenimiento. ¿Ok? Pablo está diciendo, celebremos nuestra Pascua. O sea que usted y yo deberíamos celebrar Pascua. Usted debería comer este viernes o sábado un corderito.
Usted diría, bueno, no necesariamente. Nosotros queremos que la Pascua se cumpla en la cena y ya vamos a ir un poquito más hacia eso. Pero Pablo no está diciendo, eso de la Pascua, sí, no, eso no sirve para nada. Pablo está diciendo, celebremos una Pascua mejor, una Pascua diferente. Sí, la celebremos. Déjeme explicar primer punto que lo vamos a poner así y los chicos que están allá en el multiuso necesitan apuntar esta frase. Las celebraciones cristianas sí tienen valor. Pablo es lo que está diciendo. No está diciendo, no, la Pascua no tiene sentido. No, sí tiene un valor. Celebrémosla. Empecemos ahí. Pero hay que entender qué significa eso. Y para entenderlo, miremos un momento la carta de los Hebreos, ¿sí? Miremos la carta de los Hebreos, ahí lo explica mucho más claro. Toda la carta de los Hebreos, si pudiéramos resumirla de alguna manera, es diciéndonos, Cristo es mejor que. Ese es el argumento de toda la carta de los Hebreos. Cristo es más y mejor que. Es casi como que el autor de los Hebreos quería agarrar todo el Antiguo Testamento y decirle, mire, Cristo es mejor que todo esto. Por ejemplo, empieza en el capítulo 1 de la carta de los Hebreos. Cristo es mejor que los ángeles. No tiene que buscarlo conmigo, voy a leerlo brevemente. Hebreos 1:13. Dios jamás le dio a ninguno de los ángeles, le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo sí lo hizo. Cristo es mejor que los ángeles. Y continúa en el capítulo 3. Cristo es mejor y más importante que Moisés. Hebreos 3:3. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Cristo es más importante que Moisés. En el capítulo 4 y en el capítulo 8 habla de la figura del sumo sacerdote y ¿sabe qué nos dice? Ya se lo imaginará. Cristo es mejor que el sumo sacerdote. Por ejemplo, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de Dios en los cielos. ¿De qué se trata todo Hebreos? Dice, el punto principal es esto. Cristo es mejor que el sumo sacerdote. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, ya no necesitamos a Moisés, ya no necesitamos ni siquiera ángeles. Cristo es mejor que todo eso. Incluso da un paso más, Hebreos capítulo 10, verso 4. Cristo es mejor que cualquier sacrificio. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. A lo que los toros y los machos cabríos deben haber pensado, ¿y no hubiera sido bueno que nos dijeras eso antes? ¿No hubiera sido mejor? ¿No podrías haber contado esa parte un poquito antes, verdad? Porque año tras año los judíos llevaban sacrificio tras sacrificio, llevando ahí ofrenda tras ofrenda, siempre la mejor ofrenda posible. Y ahora el autor de Hebreos de una manera brillante nos está diciendo, ¿saben qué? Piensen en el mejor de todos los sacrificios, el toro más hermoso y grandote. Cristo es mejor que eso. No hay sacrificio que se compare. Entonces viene una vez y otra vez y otra vez el autor de Hebreos diciéndonos, todo esto que ustedes han creído y entendido, todas estas fiestas solemnes que ustedes celebran, todas estas cosas lindas que les enseñaron y que ustedes practican, Cristo es más importante que todo eso. Pero, y aquí viene algo sorprendente, al puro final de la carta de Hebreos, después de que ha hecho absolutamente todo eso, va a venir a decir una cosa. Es más, lo tengo aquí para ustedes. Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hay un sacrificio que sí agrada a Dios. Ayúdense los unos a los otros. ¿Se dieron cuenta de lo que está haciendo? Es algo que hacen todos los autores del Nuevo Testamento, de hecho. Toman toda esa tradición de fe que tenían los judíos y en lugar de decir, no, esto no sirve para nada, ya, dejémoslo olvidado, dice, no, sí sirve. Pero miremoslo de una manera diferente. Sí sirve, es hermosa, es valiosa, pero miremoslo a través de Cristo. En lugar de decir, todo eso no sirve para nada, botémoslo, dicen, pero en Cristo se mira diferente. Ahora, nuestra frase está incompleta. Necesitamos completarlo un poquito más para que comience a tener sentido para ustedes esto que venimos diciendo. Entonces, la segunda parte de nuestra frase dice así: las celebraciones cristianas tienen sentido si reflejan el corazón. Donde lo vemos en el mismo pasaje que hemos estado entendiendo. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es malicia y perversidad, sino con pan sin levadura que es sinceridad y la verdad.
¿Tiene sentido hacer esto? Sí, pero tiene sentido si es un reflejo de algo que está pasando adentro. No es solamente una costumbre. Tengo entendido, no soy experto, pero que hasta el día de hoy, cuando los judíos se preparan para Pesaj, que es como llaman a la Pascua, la Pesaj, la manera en que se prepara, la mamá de esa casa tiene que limpiar la casa de levadura. No puede haber un solo granito de levadura en su casa. Entonces, parte de la ceremonia de prepararse es ella va a limpiar la casa perfectamente y asegurarse de botar cualquier levadura que haya habido. Pero, y este es el secreto, ella va a dejar un pedacito de pan con levadura en algún lugar de la casa escondido. ¿Ok? Y es una tradición judía que el hombre de la casa, el papá, responsable de que su familia celebre correctamente Pesaj, tiene que buscar por toda la casa hasta que encuentre ese pedacito de pan. Porque cuando lo encuentre, esa es la manera que él da testimonio de... Si la pareja se lleva bien, lo esconde fácil, ¿verdad? Y si se llevan mal, imagínense cómo ponerse. Una vez que le encuentra ese pedacito de pan, él va a la sinagoga judía. He encontrado el pedacito de pan, mi casa está lista para la Pascua. Y lo quema ahí en la sinagoga como símbolo de mi casa está lista para la sinagoga, para la Pascua. Una tradición muy linda y simpática, pero a la que Pablo está haciendo referencia de una manera muy interesante. Sí, está bien, la tradición está bien, no tiene nada de malo. Pero ¿de qué te sirve si tu corazón está lleno de mentira? ¿Para qué quieres una casa sin levadura? ¿Para qué quieres comer pan sin levadura? Si vas a vivirlo lleno de pleitos. ¿Se dan cuenta? El valor de lo que Pablo nos está diciendo. No es que la celebración esté mala, la celebración es buena. Tiene mucho de bueno. Es linda. Pero es muy linda cuando refleja el corazón. ¿Ok? Cuando refleja el corazón. Y lo interesante es que no le pasa solo a los judíos. Nos pasa a todos también. Nosotros también tenemos eso. Cuando hemos celebrado una misma celebración por mucho tiempo, nos quedamos en la celebración, en la cáscara, y a veces se nos olvida que lo importante es el corazón. Déjame poner otro ejemplo. Mi familia nos encanta hacer cajetas de coco. Es como una especie de orgullo y proyecto familiar, hacer buenas cajetas de coco. Pero yo tengo un problema, o tenemos un problema que es mi culpa. Bueno, ellos van a decir que es mi culpa y yo decir que no es solo mi culpa. Como hemos hecho por tantos años cajeta de coco, ya no tenemos la receta, ya la tenemos aquí, ya nadie se acuerda. No sé si alguien la tiene escrita. ¿Usted la tiene escrita? Ah, bueno. Pero cuando la vamos a hacer nunca, ni la buscamos porque no la sabemos de memoria, lo hemos hecho tantas veces. Ahora, tenemos un problema. Nuestra receta dice que por cada coco que haces tienes que poner una pinta de leche. Y yo me pregunto, ¿y qué es una pinta de leche? Porque antes me cuentan que antes la leche se vendía en unas botellitas pequeñitas, ¿verdad? No en las cajas de litro, unas botellitas más pequeñitas que eran pintas. ¿Ok? Y ahora yo, ¿dónde encuentro una botellita de esas para saber cuánta leche le tengo que echar, ¿verdad? Y encima entonces me cuentan que es 1 libra de azúcar. Pero yo nunca tengo para medir 1 libra, así que adivinen qué hago. Y yo le calculo el azúcar, 1 kilo de azúcar. Y la última vez nos quedaron mal y fue mi culpa. Bueno, fue mi culpa, pero yo creo que no solo mi culpa. Porque llevamos tanto tiempo de hacerlo que ya nos confiamos. Esto sabemos hacerlo. Esto lo tenemos dominado. Y no nos hemos sentado, y quizás yo debo ser el primero, en buscar la receta, en pensar bien lo que vamos a hacer. Nos pasa a todos los seres humanos. Nos pasa con todo en la vida. Pero cuando venimos a la fe y nos pasa eso, es muy triste. Pasa esto que está diciendo Pablo. Sí, limpias tu casa de levadura, pero ese no era el punto. Ese no era el punto. Sí, es un bonito ejemplo de lo que simboliza limpiar tu casa de levadura, pero el punto nunca fue el hongo ese de la levadura. No, el punto fue tu corazón. Y de nada sirve una cosa sin la otra. Y un tercer aspecto para completar nuestra frase, que creo que le da sentido ahora sí. ¿Cómo se celebra una celebración cristiana bien? Haciendo esto. Las celebraciones cristianas tienen valor si reflejan el corazón y se viven en comunidad. Si reflejan el corazón y se viven en comunidad. Tal vez aquí necesito regresarme un minuto. Hablando precisamente de esas celebraciones vacías, Isaías 58 es un pasaje maravilloso.
que también nos habla de eso. El pueblo ayunaba y decía, Señor, ¿por qué no miras nuestro ayuno? Y Isaías les reclama, porque cuando ustedes ayunan, ayunan mal. Ayunan para ustedes mismos. Les reclama. Y les vuelve a decir esto. Más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas a los pobres en tu casa, que cubras al que veas desnudo. Dice Isaías 58, precioso pasaje. ¿Se están dando cuenta de una patrón que se repite? También en Hebreos 13. Entonces, ¿qué es la buen sacrificio? Que mires a tu hermano, que te ayudes los unos a los otros. Entonces, ¿qué es el buen ayuno? Dice Isaías 58. Que desates cadenas de opresión, que compartas tu pan. E incluso en este pasaje que hemos venido diciendo, Isaías capítulo 5, 1 Corintios 5. Porque no hemos tenido tiempo, o no lo he pasado muy por encima, pero ¿cuál es el contexto del capítulo 5? ¿Qué está pasando en el capítulo 5? Había una persona en la iglesia y se estaba portando sumamente mal. Y entonces Pablo les tiene que decir, como les acabo de leer en verso 9, pero ya por carta les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto que no me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores. Pero, verso 11, pero esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Le está diciendo, cuando celebramos, sea que tengamos un culto y permitimos que entre nosotros haya problemas y permitimos que sabemos que hay algo que está mal, pero no lo tocamos, nadie lo abra, no se resuelve, eso no se dice. Cuando permitimos que en nuestra comunidad de fe de todo ocurra y no hacemos nada al respecto, entonces la celebración cristiana pierde sentido, porque la celebración es para hacerla en comunidad, es para que la vivamos juntos, es para que la disfrutemos juntos, es para que sea de todos. Por cierto, es para que nos acerque más los unos a los otros. Por cierto, es para que compartamos los unos con los otros. ¿Ok? Un ejemplo tal vez de esto. Esta semana Ginette nos contaba que en una cierta ocasión conoció una persona, un cristiano que ella conoce, estaba viviendo muy lejos de cualquier iglesia. Llevaba muchos meses ya de vivir separado de iglesia. Estaba particularmente viviendo en un lugar donde no había iglesia cerca. Y él dijo, me hace falta. Y se compró un poquito de jugo de uva y buscó una galletita soda y dice, tomó la cena solo. ¿Hizo mal esa persona? No creo que es el punto. Decir que no. Pero creo que el Nuevo Testamento es claro. La belleza es que se celebra en comunidad. No es que es imposible, que es pecaminoso, no. Pero entendamos el valor, entendamos la riqueza y la belleza. Cuando Navidad, cuando los bautismos, cuando esta semana que estamos por compartir, cuando venimos a la mesa, entendamos que hay una belleza detrás de que lo celebremos juntos, que eso es importante. Y busquémosla, trabajemos por ella, busquemos hacerla bien. Esto que hemos entendido hoy, tenemos hoy la perfecta oportunidad de practicarlo, ¿sí? Tenemos aquí mismo la oportunidad de practicar este principio de la Escritura, así que les invitaría a que lo hagamos una vez más, que lo hagamos bien. Una vez más, esos 3 principios, pensando en la cena del Señor. ¿Tiene valor la cena? Por supuesto, dice 1 Corintios 11:26. Una vez más, Pablo va a volver a tocar estos 3 principios, pero ahora desde Corintios, capítulo 11. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Practiquemos lo que acabamos de entender. ¿Me acompañan en oración? Señor Jesús, este es un misterio maravilloso. Es un simple pedazo de pan. Es un juguito de uva. Y sin embargo nos estás diciendo que a través de esto estamos haciendo algo maravilloso. Estamos confiando en que tú vendrás. Estamos, Señor, proclamando
unos para con otros primeramente, pero también para que el mundo entero sepa que tú moriste y que tú resucitaste y que tú vives en nosotros. Qué maravilloso, Señor. Ayúdanos a celebrar esto bien. Ayúdanos a entender que la costumbre de hacerlo todos los meses nos puede jugar en contra. Nos puede hacer pasarlo por alto. Nos podría hacer ignorar su valor, su sentido, su riqueza. Señor, enséñanos, por favor, enséñanos. Si hemos de celebrar esta mañana, este momento tan especial, enséñanos a hacerlo conforme a tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Tiene valor la cena? Espero que sí. Pero háganlo bien. Ahora, no, todavía tienes que darme un poquito la presentación. Están emocionados ya los hermanos, yo sé, pero todavía tienes que darme unos minutos la presentación. ¿Tiene valor la cena? La tiene. ¿Ok? Pero tiene valor si refleja nuestro corazón. ¿Verdad? Es lo que acabamos de aprender. ¿Cómo se mira eso en 1 Corintios 11? Claro que sí, ahí está para nosotros. Y dice 1 Corintios 11, versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, esto tiene valor, sí, si es un momento de reflexión, si es un momento de mirar para adentro, si es un momento de orar, si es un momento de ponernos a cuentas con el Señor. 12 veces practicamos esto al año. ¿Qué es diferente en su vida? Ya este es el 4º mes que hemos hecho. ¿Qué es diferente en su vida? ¿Hacia dónde está caminando su vida con el Señor en estos meses? ¿Hacia dónde está caminando su carácter? ¿Hacia dónde está caminando sus habilidades de relacionarse con otros, de llevarse mejor? ¿Cómo está su corazón, hermanos, el día de hoy? Esto tiene valor, dice Pablo. Entonces, sí y solo sí, nuestro corazón refleja nuestro corazón. Les voy a pedir, y si gustan podemos tener algo de música en fondo porque nos ayudaría. Tengamos un minuto de reflexión. ¿Sí? Este es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Este es el momento. Lo que le da sentido a este momento es que yo pongo mi corazón delante del Señor. Lo abro y le digo, aquí lo tienes, Señor. ¿Para qué te digo si tú ya sabes? Si tú ya sabes todo esto que me molesta, me hiere. Si tú ya sabes, Señor, cuánto he batallado con esto. Si voy a celebrar la cena hoy, ayúdame, Señor, a encontrar esa paz. Ayúdame que esto que voy a hacer, me encamine hacia donde tú me quieres llevar. Ciertamente, después de que me vaya hoy, Señor, seguiré siendo tan imperfecto como soy. Pero ayúdame, Señor. No tiene sentido tomar del jugo. No tiene sentido comer el pan y seguir viviendo igual. Ayúdame a que me encamine. ¿Podríamos tener un minuto de reflexión personal?